Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 14 de abril de 2021. Vamos a continuar con las exposiciones de los grupos. El día de ayer continuado con las exposiciones y nos habíamos quedado con el grupo D. Faltaba exponer el compañero Arboleda. Entonces, hoy vamos a terminar la exposición del compañero Arboleda. Y de los dos grupos más faltantes, tenemos el E y el F. Por favor, tratar de ir haciendo la exposición de una manera un poquito más rapidito para que los demás compañeros puedan exponer, ¿no? Y no alargarnos más tiempo. Entonces voy a abrir el archivo del grupo D. Veo que igual el grupo que no me ha subido el trabajo, igual ayer la compañera me había escrito interno y le dije que el enlace me lo debe subir aquí al aula virtual. Y para poder exponer hoy día, de ley deben de subir ese archivo. Si no, no va a poder exponer, ¿sí? Entonces, los del grupo, no recuerdo qué grupo es el que hace falta subir el archivo. Por favor, subir el archivo para que pueda exponer. Si no, se van a quedar todo el grupo sin nota. Recuerden que esto estamos ya desde la semana anterior con estas exposiciones. Bueno, Arboleda creo que ya se encuentra, ¿cierto? Estamos hasta ahorita 7 participantes. Presente, profesor. Listo, ok. Entonces estamos 7 participantes iguales. No vamos a esperar más. Vamos a iniciar la exposición. Arboleda, ¿cuál es su tema de exposición para dejarle en la diapositiva? Sí, ingeniero. Mi tema es campo de una base de datos relacional y cuáles son y hable de ellas. Ya listo, ya le busco la diapositiva para que comience con la exposición entonces. Ouch, me fui demasiado. Sistemas gestores, creo que es aquí. Bases relacionales y campos, o solo campos de una base de datos relacional. Campos. Ya listo, entonces. Listo, entonces aquí le dejo la presentación. Deshabilito yo la cámara y el audio y prosiga con su exposición. Continúe, Arboleda, por favor. Campos de una base de datos relacional. ¿Cuáles son y hable de ellas? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Así, según esta definición de base de datos relacional, se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar datos sin necesidad de jerarquizarlos. Cada campo tendrá definido un tipo de datos que limitará lo que podrá almacenarse en él: datos numéricos, alfanumérico, fecha, etcétera. Y también le definiremos a cada campo una longitud máxima, el ancho de la columna. Tenemos tipos de campo. Caja de selección. Esta permite crear una o más cajas de selección. Cada línea escrita en en las opciones y aparece una caja de selección diferente en la ventana de edición de la entrada. Fecha. Esta permite que los usuarios entren una fecha seleccionando en un listado desplegable el día, el mes y el año correspondiente. Archivo. Permite que los usuarios suban un fichero desde su ordenador. Si se trata de un fichero de imagen, sería mejor opción seleccionar el campo de dibujo. Menú. Es parecido a la caja de selección, pero el texto escrito en el área opciones se presentará como un listado desplegable a la hora de editar la entrada. Menú, selección múltiple. Parecido al caso anterior,
pero permite que el usuario seleccione más de una opción al editar la entrada manteniendo apretadas las teclas de control o mayúsculas mientras se da clic en el ratón. Número. Pide a los usuarios que escriban un número si se escriben caracteres no numéricos. Esto y los que le siguen no aparecerán. Dibujo. Permite al usuario subir un fichero de imagen desde su ordenador. Botones de radio. Permite al usuario escoger una de diversas opciones. Además, tan solo podrá guardar la entrada cuando haya realizado la selección. Tenemos también lo que es el texto. Este nos permite que los usuarios puedan escribir hasta 60 caracteres de texto. El campo área de texto se puede utilizar para textos más largos o que requieren algún tipo de formato. Tenemos también área de texto. Permite a los usuarios escribir un texto largo, añadirle formato de manera similar a cuando se escriba un mensaje a un foro. La siguiente diapositiva, ingeniero. Ingeniero. Ya. Tenemos lo que es el sistema gestores de base de datos. Aquí nos preguntan qué son y cuáles son. Tenemos el sistema de gestor de base de datos, que es el denominado Database Management System, con siglas DBMS. Es un sistema que permite la creación y gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de la estructura necesaria para el almacenamiento y búsqueda de la información del modo más eficiente posible. En la actualidad existen multitud de sistemas gestor de base de datos y puede ser clasificado según la forma en que se administran los datos en relacionales, no relacionales. Siguiente diapositiva, ingeniero. Sistemas gestores de base de datos relacionales. Aquí tenemos lo que son las siglas que se SQL. Desde que se comenzó a usar el modelo de base de datos relacionales en 1970, ha ido sufriendo una serie de transformaciones hasta convertirse hoy en día en el modelo más utilizado para administrar bases de datos. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente, con sus propios registros y atributos. Siguiente diapositiva, ingeniero. Los principales sistemas gestores de base de datos relacionales son los actuales. MySQL es el sistema gestor base de datos relacional por excelencia y es un sistema de gestor de base de datos multihilo y multiusuario utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más usado en aplicaciones creadas como software libre. Se ofrece bajo la gestión, la sigla GNU y GPL, aunque también es posible adquirir una licencia para empresas que quieran incorporarlo en productos privativos. En la compra por parte de Oracle se está orientando a este ámbito empresarial. Ya, ingeniero, muchas gracias.
Listo, ok, gracias Ruledo. Lo que sí, no sé, no alcancé a ver, o bueno, no me dio la diferencia o me mostró los que son los gestores de base de datos principales, ¿no? Lo que es un dato o lo que es una base de datos relacional y la base de datos no relacionales. No, no vi ahí ejemplos de aquellos, ¿sí? Entonces veo que más se basó en todo lo que es el SQL Server y bueno, no vi, me hizo más o menos como un tipo de reseña de lo que era el trabajo de lo que es SQL, pero en sí no me especificó cuáles serían estos gestores de base de datos, ¿sí? No sé si tiene algo que decirme, Arboleda. Sí, ingeniero. Sí, una de las bases de datos son los MongoDB. Ya, Ya. listo. Es que eso justamente es lo que le decía. Es decir, no, en la presentación no vi esa parte, es decir, donde me hacía como un tipo como la exposición anterior, en donde hay justamente esa clasificación entre estos tipos de gestores de base de datos. Y como veo, Claro. es decir, la exposición suya más fue hablar, claro, está bien, sobre las bases de datos relacionales y tomó como cierta parte algunas de ellas, ¿no? Como el MySQL, como está aquí, el SQL, que es el modo transaccional en que se manejan cada una de las programación, lo que es en base de datos, sí, pero de ahí no hubo más de eso. Pero bueno, entonces, con eso terminaríamos entonces la exposición del grupo D. Gracias, Muchas gracias. Arboleda. Ya, igualmente, gracias por la exposición. Vamos ahora con el siguiente grupo. Vamos con el grupo E. Recuerden que tienen hasta el día viernes para hacer las correcciones que les he indicado, ¿sí? Para que ustedes puedan corregir esos trabajos, ¿no? Bueno, vamos con el grupo E. ¿Alguien del grupo E, por favor, que me pueda ayudar? Bueno, veo que solamente es un integrante, ¿no? Quiñones Brayes Fabricio se encuentra. Sí, profesor, somos dos, sino que me olvidé de ponerle el otro, porque el otro compañero que estábamos, Ya. no sé ninguno, solamente trabajamos dos nomás. Ya, ¿y qué pasó con el nombre del integrante? Recuerden que eso no Ese me debe olvidé, pasar. profesor, Ya, en la hágase. depositación, pues. Ya, debe hacer la corrección también de eso, por favor, en la carátula y en el trabajo de la diapositiva si también lo ha realizado. A ver, ayúdenme en el orden en que van a exponer. ¿Quién expone primero? Primero yo, aquí en Brian Fabricio, y después Cortés Brian. Un ratito. Quiñones Brayes y segundo, ¿quién es? Cortés Brian. Cortés. Listo. A ver, vamos primero a hacer lo mismo que he hecho con los grupos anteriores, ¿no? Primero revisar el informe, revisar si está todo de acuerdo a las normas APE y de acuerdo a eso, bueno, indicar las correcciones que deben de hacer. Y recuerden que tienen hasta el día viernes, si no van a tener calificaciones bajas, ¿sí? Bueno, veo que ha utilizado la carátula de referencia, correcto. A ver, aquí. No están utilizando aquí las normas APA, ¿sí? Aparentemente eh, está el título 1, pero recuerden cómo es con normas APA. Título 1, Tiny Roman, tamaño 12, con negrita, centrado, ¿sí? Y el color negro, no en color azul. El texto normal, bueno, está aplicado, está bien aplicado, doble espacio, pero está justificado. Recuerden que aplicando las normas APA es marginado a la derecha con sangría en primera línea, ¿sí? Entonces, aquí no se está aplicando las normas APA. Otra cosa, como estoy viendo, eh, no hay cita, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que hice con los grupos anteriores. Voy a copiar este pequeño párrafo. Voy acá. Lo pego en Google, abro y miren, y justamente aquí encuentro un tipo de archivo donde me habla justamente, ¿sí? Acá hay otro y como se dan cuenta es el 80% que hay de plagio.
Así ya les he indicado. Trabajo que encuentro así que no hay cita, significa que es un trabajo que me están plagiando. Un trabajo que me están plagiando, tienen 0 en ese trabajo. Y ya por ser bueno, por utilizar lo que han investigado, tendrán 1 solo en el informe. Si ustedes esto no hacen la modificación hasta el día viernes, recuerden que van a tener 1 en el trabajo, en el informe. Y bueno, ya lo otro es la diapositiva, ya vamos a revisar la diapositiva. Recuerden que son 5 puntos en el informe, en el trabajo grupal, ¿no? 5 puntos en el informe y 5 puntos en lo que es en la diapositiva. Entonces, si ustedes no realizan esas correcciones que les estoy pidiendo, recuerden que en el informe no van a pasar de ahí. Bueno, esta página, bueno, dice más. Acá no me está cargando. Entonces, pero igual, como se dan cuenta, igual hay esta información justamente aquí. Entonces, ya les expliqué anteriormente cómo deben de hacerlo de las citas. Y si no está citado, significa que hay un plagio, ¿sí? Y si utilizara un sistema de antiplagio, ya me hubiera arrojado todo eso. Si eso lo estoy haciéndolo así nomás al ojo, y al ojo estoy viendo que solo en un párrafo encuentro un 80% de plagio. Entonces, el resto del documento por ahí mismo ha de ir. Segundo, las imágenes. Ya les había explicado en las clases anteriores, en la semana anterior, que las imágenes van a ir en la parte media. Si ponen 2 imágenes, bueno, las 2 imágenes centradas con el título de la imagen en la parte de abajo, ¿sí? Y deben de regirse de acuerdo a las normas APA cómo se debe de colocar, ¿no? El título de la imagen y en el caso que haya alguna fuente, colocar la fuente. Veo también el número de página. El número de página no va en la parte izquierda. Si ven en las normas APA, va en la parte superior derecha. Es decir, iría acá al otro lado. Los títulos lo están utilizando en azul. Los títulos no son en azul, sino que es en negro. Igual, en los párrafos igual se siguen manejando de la misma manera. Recuerden que no es justificado, sino que es alineación a la derecha con sangría en primera línea. Todo el texto en normal es así. Entonces eso deben de corregir. Los títulos no se están manejando. Recuerden que los títulos 2, 3, 4 y 5 terminan con punto final y el siguiente párrafo sigue abajo. No es punto continuo o punto seguido, ¿sí? Punto final y el texto va en la parte de abajo, ¿sí? Bueno, no hay nada de citas, ¿sí? Y el peor de los casos es que no hay tampoco bibliografía. Entonces ya saben que un trabajo sin cita, primero, ya es plagio. Segundo, bibliografía, tampoco, peor mis males. Recuerden que ustedes no se están inventando esto, ustedes están consultando. No es que ustedes lo están sacando de su mente o lo están expresando, ustedes lo han consultado de algún lado, ¿cierto? Lo han consultado de algún libro, de algún sitio web. Entonces, por lo cual siempre deben de referenciar, ¿sí? Ya en la clase anterior ya les expliqué cómo deben de hacer una cita, cómo deben de insertar en referencias una bibliografía, ¿sí? Entonces, eso por favor corregir. Hasta aquí, como les he dicho, igual que los otros grupos, tendría 1 en el informe, ¿sí? 1 sobre 5. Ahora voy a revisar lo que es la diapositiva. Dígame, Cortés Quiñones, lo escucho. Cortés, lo escucho. Dígame, no lo escucho. No lo escucho, Cortés. Mire, trate de ver cómo habilita el micrófono, también por lo que necesita exponer, ¿no? Entonces, por favor, verifique ahí la parte del micrófono. No lo escucho. No, no lo puedo escuchar para nada. Veo que habilita el micrófono, pero no se lo escucha. En antes, el compañero Arboleda me habló y sí lo podía escuchar sin ningún problema. Bueno, voy a seguir revisando hasta que pueda solucionar el problema. Recuerde que debe de exponer, ¿no? Y trate de ver cómo soluciona ese inconveniente que está teniendo. Veo que está utilizando un tipo de audífonos, entonces mírele bien la configuración, en la configuración de audio,
escoja bien la opción por la cual está ingresando el audio, ¿sí? Entonces, verifique esa parte de ahí. Bueno, voy a hacer la revisión de lo que es la diapositiva. Bueno, veo que en la diapositiva sí está los dos nombres. El color está bien. Y el fondo es un color blanco que tranquilamente se puede leer todo. Ahora, recuerden que ustedes están en segundo ciclo, ¿sí? Y yo les dije que ahorita en segundo ciclo no les iba a perdonar nada. En primer ciclo les ayudé muchísimo y por eso ahorita que les estoy dando también en primer ciclo a los de informática básica les dije que es algo que voy a hacer a rajatabla, ¿sí? Porque no quiero tener los mismos problemas que estoy teniendo con ustedes. A muchos les ayudé para pasar ahorita al segundo ciclo. Entonces, esos trabajos así yo les voy a bajar, ya no les voy a calificar de la misma manera que lo hice en primer ciclo. En primer ciclo vimos todos estos programas, Word, Excel, PowerPoint, aplicando normas APA. Les expliqué la metodología, cómo deben de hacer una presentación en PowerPoint, ¿sí? Aquí esto es demasiado texto. Les he dicho que máximo en una diapositiva deben de colocar de 4 a 5 textos por columnas. Si utilizan una sola columna, 4 a 5 textos como mucho, ¿sí? El tamaño del texto, esto es demasiado pequeño. El tamaño del texto normal en una diapositiva es 22-24, lo que es texto normal, ¿sí? Pueden utilizar la doble columna como está aquí con imágenes, sí, pero esto es demasiado texto. Como les digo, una diapositiva es solamente colocar la idea principal para que ustedes lean la idea principal y luego expongan de acuerdo con lo que ustedes han investigado, han consultado. No meramente van a leer todo lo que está en la diapositiva, pero es decir, todo el texto. Por ejemplo, aquí hay casi 10 líneas, entonces no se van a pasar leyendo todas esas 10 líneas en la diapositiva. Si de todo esto deben de haber sacado unas 2, 3 ideas principales, las colocaban en ítems, que con solamente leer una idea principal ustedes pueden expandir, hablar de acuerdo a lo que ustedes han investigado, ¿sí? En el segundo ítem lo mismo y en el tercero igual. Y así sucesivamente, ¿sí? Listo. Por el fondo el resto está bien, lo único malo es en los ítems. Hay demasiado texto en una diapositiva, ¿sí? Entonces eso no está bien. A ver, me dice el compañero Cortés que se les activa el micrófono. Ya. Entonces, bueno, el compañero hizo el informe en el teléfono. Igual, aunque haya sido en el teléfono, igual deben de tener mucho cuidado en esa parte de ahí, porque en el teléfono igual se puede configurar todo eso, ¿sí? Es el trabajo un poco más, es decir, más lento, pero igual se puede aplicar las normas APA en el teléfono. Yo también lo he hecho en el teléfono a veces, ¿sí? Muy poco, pero sí he utilizado el teléfono y se puede hacer todo lo que hemos visto en clase, ¿sí? Sino que el proceso es un poco más lento, ¿sí? Listo, bueno, a ver, no sé Cortés cómo vamos a hacer para la exposición. En el caso de que por alguna razón no puedas exponer, tocaría replantear ya para la siguiente clase y ver cómo puedes, no sé, buscar algún micrófono externo y ya no con el auricular para que lo puedas conectar y puedas dar la exposición. En el caso que no pueda en este momento poderlo habilitar, ¿sí? Bueno, vamos con Quiñones Brayes, por favor. A ver, Quiñones Brayes realice la presentación del trabajo del grupo, procede a exponer, termina de exponer y luego el compañero Cortés. En el caso que el compañero Cortés no pueda resolver el inconveniente, por favor me lo hace saber por medio del chat, ¿sí? Para estar atento a eso. Listo, entonces voy a desactivar nuevamente la cámara y el micrófono, pero le paso a Cortés Brian, ¿sí? Ya saben, si no tienen problema en activar la cámara para que sea fluido la exposición, bueno, tocará exponer así como están exponiendo. Listo, continúe por favor, Quiñones Brayes. Ya, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo E, está integrado por Quiñones Brayes Fabricio y Cortés Brian. La siguiente, profe, por favor. Ya. Como tema tenemos historia de base de datos. Ya, se dice que el término base de datos fue escuchado por primera vez
en un simposio celebrado en California en los años 1963, en una primera aproximación, por lo cual se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, también se puede decir que una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, también un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Por lo cual, a lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven como para definir, también para construir y también que manipulan una base de datos. Por lo cual tenemos en los años 1884, Hermann Ollerich, quien creó la máquina automática, que la vemos ahí, que de tarjetas perforadoras, y también se fue siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia de la base de datos. La siguiente, por favor. Ya como su tema tenemos en la década de 1970. Por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank Coe fue un científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, que definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo. Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. La siguiente, por favor, profe. Ya, como a continuación, como sistema tenemos los años 1980. Por su parte, a principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y los SQLs. ¿Qué significan los SQLs? Sus siglas significan, son lenguajes de consulta estructuradas. Ya, esta comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuestas por filas y columnas pudieron compartir con las bases jerárquicas y también las bases de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo, su nivel de programación era relativamente bajo también. La siguiente, profe Alfa. Y a continuación tenemos en la década de 1990. Ya, por lo cual, en la década de 1990, la investigación en base de datos giró en torno a la base de datos orientadas a objetos, por lo cual las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar bases de datos complejos. En los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse por eficiente. Sí se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marca el inicio de la base de datos orientada a objetos. La siguiente, profe, al favor. Ya, a continuación tenemos en el siglo XXI, por lo cual ahorita en la actualidad las tres grandes compañías que denominan el mercado de las bases de datos son IBM, que sus siglas significan International Business Machines, que son marcas registradas de los Estados Unidos y otros países. También tenemos Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que sus siglas significan Lenguaje Integrado de Consultas, que es un proyecto también de Microsoft,
que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL, que sus siglas significan lenguaje de consultas estructuradas. Ya, a los lenguajes de la plataforma NEC, que sus siglas significan que proviene de la palabra network, que significa red. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a los objetos. La siguiente, profe, por favor. Ya, como sistema tenemos a continuación definición de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos informáticos organizados en un mismo contexto para su uso y también para su vinculación, por lo cual se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o también relaciones que buscan ordenarlos y clasificarlos en conjuntos. La siguiente, profe. Ya, como subtítulo tenemos los tipos de datos, cuáles son y cuáles de ellos. Ya, también existen diversos tipos de datos que pueden clasificarse en diversas maneras. Por ejemplo, a continuación veremos los principales. Ya, según su flexibilidad de modificación, tenemos las bases de datos dinámicas. Estas bases de datos son aquellas donde los datos pueden utilizarse, actualizarse o incluso modificarse, por lo cual la mayoría puede ser actualizada en tiempo real. También tenemos las bases de datos estáticas. Ya, estas bases de datos son bases de datos que consultan, cuyos datos que no pueden modificarse, son poco más complicadas que las dinámicas. Y también tenemos las bases de datos jerárquicas. Ya, estas bases de datos jerárquicas son las bases de datos que son organizadas en forma de árbol, al revés, y también almacenan la información en forma de registro de una estructura jerárquica. Es de ahí donde proviene su nombre base de datos jerárquica. También tenemos la base de datos de red, ya, por lo cual esta base de datos es una variación de la anterior, por lo cual la diferencia está en que en la base de datos jerárquicas un nodo de hijo no puede tener varios padres y así, y también tienen una característica que son semejantes a las de la base de datos jerárquicas, aunque estas son mucho más potentes y complejas también. Tenemos también abajo tenemos la base de datos relacionales. Ya, estas bases de datos relacionales son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. También permiten crear todo tipo de datos y también son relacionadas entre sí, por lo cual los datos son almacenados en registros que son organizados en tablas. De esta forma pueden asociarse los elementos entre sí muy fácilmente. Además, se pueden usar sin ninguna dificultad. Y también tiene su característica que pueden ser utilizadas por cualquier persona fácilmente. También tenemos las bases de datos deductivas. Estas bases de datos son conocidas también como bases de datos lógicas, donde se utilizan generalmente en buscadores, pero pueden usarse en otras formas. Permiten también almacenar los datos y también consultarnos a través de búsqueda
a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas, por lo cual esta base también tiene su característica que también nos permite expresar consultas por medio de reglas lógicas, también soporta conjuntos de datos complejos, también se puede inferir información a través de los datos almacenados y también usan fórmulas matemáticas o algorítmicas lógicas. Y por último tenemos las bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos utilizan conceptualmente la idea de un cubo de datos, donde las informaciones se almacenan en la intersección de 3 o más atributos. Esta concepción puede ser algo compleja, pero su uso es bastante simple, por lo cual esta base de datos también tiene sus características, que no emplean ninguna jerarquía, facilitan tanto la búsqueda como la modificación posterior, también utilizan un espacio menor de almacenamiento y también tienen acceso a grandes cantidades de información. Ya, profesor, a continuación mi compañero Cortés Bryan, con el siguiente tema. Listo, gracias, Quiñones Bryce. Creo que el compañero Cortés no va a poder exponer, sí, porque, bueno, está aquí en el grupo de WhatsApp y veo que en la imagen aparece que no le reconoce el micrófono, entonces no creo que vaya a poder exponer, ¿sí? Claro, ya me dice que justamente es el auricular por el medio del cual no se puede comunicar. Claro, bueno, ahí lo que le sugiero, Cortés, trate, bueno, tiene este lapso hasta la próxima semana para ver cómo puede cambiar, ¿no? De auricular para que la próxima semana pueda exponerme, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a quedar con lo que es el grupo E y vamos a ir ahora sí con el grupo F, ¿sí? Entonces, por favor, Cortés, para la siguiente semana, ¿sí? Recuerden que tienen hasta este día viernes para que ustedes puedan hacer rectificaciones correspondientes que les he indicado en cada uno de sus trabajos, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden que si no hacen esos cambios, como digo, en las diapositivas máximo tendrán de 4, no pasan, porque la gran mayoría de las diapositivas tienen más de 5 líneas en sus, en sus, en sus presentaciones. Entonces han de llegar 3, 4 más un punto, han de llegar a 5, exagerado, 5, 6. De ahí no van a pasar. Lo cual es una nota muy baja, teniendo en cuenta que se están jugando 2 puntos, ¿sí? En su trabajo. Entonces, por eso les digo que traten de hacer las correcciones respectivas de lo que les he indicado, ¿sí? Si no, a la gran mayoría les irá bajo este segundo parcial, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta esta parte de aquí, ¿sí? A ver, vamos con el grupo, el último grupo, grupo F. Creo que es el grupo que no me ha subido el trabajo. Claro, el grupo F es el que no me ha subido el trabajo. Está aquí Casquetes y Misterra, Matamoros Gaspar, García Olmedo, Reyes, bueno, Reyes Palomino no está, Timarán tampoco, ellos dos no están ya en el curso. Pero el resto, Matamoros, Gaspar, no sé, Casquetes y Misterra, no sé. Entonces, no sabría qué decirles sobre este grupo. No sé si alguien está de este grupo que me pueda hablar, informar. ¿No? Bueno, al parecer, no sé, creo que no hay nadie de este grupo. Bueno, entonces, bueno,
Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, esas son las correcciones que deben de hacer los grupos. ¿Sí? Y hasta aquí vamos a dejar, bueno, vamos a terminar la hora de clase. ¿Sí? Y nos vamos a volver a conectar a la segunda hora para recibir indicaciones generales. ¿Sí? Entonces, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar, por favor, a la segunda hora.